Saludos, bendiciones una vez más. Para mí es un honor, un privilegio a través de estos medios poder estar aquí, poder compartir un corto devocional de la palabra del Señor que sé que será de bendición para tu vida. Y ayúdame por favor a compartir este video porque yo te puedo asegurar que hay alguien que lo necesita escuchar. Recibe un fuerte abrazo y saludos de el pastor y tu servidor Edgar Rivera, que por la gracia y misericordia del Señor estamos sirviendo aquí en el área de Mesquite, Texas, pastoreando iglesias Cielos Abiertos, Promesa de Dios. Y una vez más, para mí es un gozo, un privilegio, un honor poder llegar hasta el lugar donde tú te encuentres a través de estos medios. Amén. Y hemos orado que sea de bendición para tu vida en el nombre de Jesús. Yo te quiero hablar unos minutos sobre el tema un encuentro con Dios. Y si pudiéramos tomar el tiempo suficiente y hablarte de mi experiencia personal, que lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, todo cambia. Todo cambia cuando nosotros nos encontramos con Dios. Él viene, llega, te cambia, revoluciona tu vida, cambia tus planes, porque ese es el Dios que servimos. Primero no lo podemos entender, pero yo te puedo asegurar que cuando tenemos un encuentro genuino con Dios, no vas a ser el mismo. Amén, no vas a ser el mismo. Cada vez que hombres en la palabra de Dios tuvieron encuentros con Dios, nunca fueron los mismos. Y sí te puedo asegurar que cuando nos encontramos con Dios, hay cambios en nuestra vida, cambios en nuestra conducta, hay cambios drásticos que Dios hace de adentro hacia afuera. Y no podemos tener un encuentro con Dios y seguir siendo las mismas personas. Yo te puedo testificar y te puedo compartir que desde el momento que tuve un encuentro con Dios, jamás he sido el mismo. Amén. Y quiero brevemente poder explicarte o a través de la palabra de Dios los resultados que trae un encuentro con Dios. Y podría hablar de muchos hombres que habla la Biblia, pero hay uno que en particular que me resonaba en mi espíritu cuando estaba meditando en esta corta enseñanza, y Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo un encuentro con Dios y no fue el mismo, fue transformado completamente. Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios en el capítulo 32 de Génesis. Y voy a dar lectura a esta porción de la Biblia porque yo creo que es de suma importancia que podamos entender cuando Dios se encuentra con nosotros y hay una transformación completa en nosotros. Dice el versículo 24 del capítulo 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Wow, qué preciosa historia. Podemos mirar ese encuentro que Jacob tuvo con ese varón, que podemos entender que es Dios, ¿verdad? Dios pudo transformar la vida de Jacob. Yo creo, conforme a la palabra de Dios, si hemos estudiado la Biblia, hemos leído la Biblia en Génesis, en los capítulos anteriores, Dios tenía un propósito especial para la vida de Jacob. Dios había escogido a Jacob. Jacob también amaba a Dios, pero Jacob tenía actitudes incorrectas que él tenía que arreglar. Dios quería arreglar las actitudes que Jacob tenía. Y así nos podemos identificar nosotros. Muchas veces Dios tiene un plan, un propósito en nuestras vidas, tiene uso para nosotros, pero hay actitudes incorrectas o hay debilidades, hay áreas en nuestra vida donde Dios necesita intervenir para arreglar ciertas actitudes en nuestras vidas. Y podemos mirar la vida de Jacob.
Lo repito, Jacob era escogido por Dios, pero había actitudes que tenía que arreglar y Dios envió un ángel para que tratara con Jacob en esa condición, en esa situación que él se encontraba. Y es algo tan tremendo porque los padres de Jacob le dieron un nombre que marcó su vida para siempre. El nombre Jacob significa tramposo, usurpador, mentiroso, ¿verdad? Y el incidente de su nacimiento no fue intencionado. ¿Por qué? Porque alguien ya lo habían nombrado así, ya lo habían declarado por el significado de su nombre. Cada vez que alguien le llamaba a Jacob, le enfatizaba lo que él era un hombre tramposo, un hombre mentiroso, ¿verdad? Y Jacob había engañado a su padre, engañó a su hermano, y en consecuencia de ese grave error, ¿qué sucedió con Jacob? Tuvo que huir de la tierra, tuvo que salir a esconderse, tuvo que salir de su hogar, ¿verdad? Fueron las consecuencias. ¿Y qué sucedió? Jacob fue a llegar a la casa de un tío. ¿Y qué sucedió? Su tío lo engañó varias veces. En pocas palabras, lo que Jacob sembró, eso cosechó. Aunque podemos leer la palabra de Dios y mirar cómo Dios estaba tratando con Jacob, y Jacob maduró bastante, pero le faltaba cosas, áreas que soltar. Jacob quería regresar a su tierra y volver a encontrarse o enfrentarse con su hermano, pero ¿qué sucedía? Jacob tenía duda. Jacob no se sentía seguro, Jacob no se sentía preparado para ese encuentro con su hermano. Pero me encanta lo que Jacob hace. Jacob busca ayuda de Dios. Jacob recurre a la fuente correcta, inagotable, que es el Dios mismo. Jacob sabía que con sus propias habilidades, sus propias fuerzas, no podría volver a enfrentar a su hermano, ¿verdad? Y dice la palabra que se le apareció ese varón y luchó con él. Y yo creo que no era una conversación común, sino era una lucha física. Dice la palabra de Dios que le descoyuntó el muslo, ¿verdad? Y dice la palabra que duró toda la noche, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Estaban luchando físicamente, ¿verdad? Fue una lucha, yo creo que fue una lucha de voluntades, ¿verdad? Porque recordemos que Jacob era un hombre de carácter fuerte. Jacob era un hombre que tenía sus propias maneras de cómo comportarse, de cómo creer. Eso fue una lucha de voluntades entre el ángel y Jacob, ¿verdad? Pero tenía que aprender Jacob a ceder y darle lugar a la voluntad de Dios en su vida. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros batallamos en nuestra vida con ceder nuestra voluntad a Dios, pero cuando nosotros podemos reconocer que sin Dios no podemos, que sin Dios no vamos a poder llegar o lograr lo que anhelamos o que lo que Dios nos ha prometido, es necesario ceder nuestra voluntad a Dios. Jacob ya había tenido algunas experiencias con Dios, pero no había tomado las cosas en serio. Yo creo que eso nos puede pasar a cualquiera. Hemos tenido experiencias con Dios, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la provisión de Dios, pero aún así seguimos dudando, aún así seguimos batallando, aún así batallamos para obedecer la perfecta voluntad de Dios, porque Jacob quería hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Yo creo que Jacob se creía la persona más inteligente, ¿ven? Pero Dios estaba tratando con Jacob para que Jacob se rindiera a su voluntad. Yo creo que Jacob tenía un gran plan para poder reunirse con su hermano, pero Dios tenía otro. Déjame decirte, Dios es un Dios especialista. Él sabe lo que es mejor para nosotros. En la palabra de Dios hallamos diferentes episodios de la Biblia donde hombres tuvieron encuentros con Dios. ¿Y qué sucedió? Cada encuentro que un hombre tuvo con Dios trajo una poderosa transformación en la vida de la persona y una transformación para hacerlo un instrumento poderoso en las manos de Dios. Yo me puedo sentir en esta hora como indigno, ¿verdad? Porque a veces le fallamos a Dios, le hemos fallado a Dios o tenemos un pasado, pero Dios en su infinita misericordia, con un encuentro que tengamos con Dios, Él lo cambia todo y empieza a cambiar nuestros planes, nuestros propósitos, nuestro futuro. Pero es importante ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y me recuerda el ejemplo de Saulo de Tarso.
Ese encuentro que tuvo con Dios cambió su vida completamente. Después de ser un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre acusador de la iglesia, se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Entregó toda su vida, al resto de su vida, para servir a Dios y hablar de Jesucristo. Amén. Entregó su vida por el evangelio. No le importó a Pablo, ahora Saulo transformado en Pablo, no le importó las cárceles, la persecución, lo apedrearon, cuánta cosa no pasó Pablo, pero él entregó su vida por completo a Dios, al evangelio. Eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Dios. Todo cambia y a veces las personas no van a poder entender esa transformación, ese cambio, cómo Dios hizo eso en persona, en fulano, en sutano. No, cuando Dios trae una transformación es inexplicable. No podemos explicar esa transformación que Dios hace del corazón hacia afuera. Se refleja en nuestro caminar, en nuestra conducta, en nuestros deseos, en nuestra pasión cambia. Ahora queremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su poder nos transforma de una manera inevitable, ¿verdad? Para ser instrumentos en las manos de Dios. La Biblia también nos da un ejemplo más que te quiero traer a la luz del profeta Isaías. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6 que en el año de la muerte del rey Urías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. El profeta Isaías, ¿verdad?, tiene una visión particular. Él mira al Señor sentado en su trono alto y sublime. Lo más probable, yo creo, antes de la experiencia de Isaías, él miraba al rey Usías, ¿verdad?, sentado en su trono, quien era un familiar y fue un excelente rey. Pero en aquel momento que el rey muere, el rey Usías, el profeta mira sentado en el trono a un gran rey que es el Dios Todopoderoso. Y es algo tan impresionante, ¿verdad? Es algo tan impresionante porque cuando Isaías puede tener esa visión, puede mirar la imagen de Dios sentado en ese trono, ¿verdad?, como máxima autoridad, y él puede comprender, el profeta Isaías, la revelación de esa visión, ¿verdad? Y él puede entender claramente la visión, que Dios sigue teniendo el poder, que Dios tenía el poder, que Dios tenía el gobierno sobre todas las cosas. El rey Usías ya no estaba, pero Dios sigue sentado en su trono, ¿verdad? Y qué poderoso, ¿verdad? Porque Dios continúa hablándole a Isaías: yo sigo sentado en el trono, yo sigo al frente, yo sigo al mando, yo sigo gobernando todo. Amén. Ya no estaba el rey Usías, sin embargo, la provisión, la fuerza, el gobierno de Dios seguían siendo activos. Yo te quiero recalcar una vez más: la experiencia que tuvo Pablo, la experiencia que tuvo el profeta Isaías, nos debe de recordar lo poderoso que es un encuentro con Dios, ese encuentro que tuvo Jacob, lo poderoso que es tener un encuentro con Dios. Y yo creo que eso nos debe inspirar a buscar de Dios, a buscar su poder, a buscar su rostro, porque es todo lo que necesitamos: un encuentro con Dios, un toque con Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que busca a Dios, yo te puedo asegurar, no serás decepcionado, sino serás bendecido y serás transformado. Eso es lo que hace la diferencia cuando buscamos a Dios intensamente, de todo corazón. Es natural, es normal que vamos a ser transformados cuando buscamos a Dios, pero lo único que Él busca de nuestra parte es que rindamos nuestra voluntad a Dios a la suya. ¿Ven? Cualquier actitud negativa que podamos tener, cualquier debilidad, cualquier área en nuestra vida que estemos quizás batallando o cojeando o debilitándonos, es tiempo de entregársela a Dios, ¿verdad? Y es tiempo de luchar, de dejar de luchar nosotros mismos y dejarle todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo cambia y lo transforma todo. Amén. Si realmente queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, si realmente queremos ver la transformación de Dios en nuestra vida,
déjame decirte, la única manera es de obedecer su perfecta voluntad. Él está ahí donde tú te encuentras. Él está ahí. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te puedo asegurar que la bendición, la transformación, el cambio, la sanidad, la provisión, yo no sé en qué área tú necesitas la mano de Dios obrar en tu vida, pero sí te puedo asegurar que un encuentro con Dios lo cambia todo. Un encuentro con Dios lo sacia todo. Es necesario buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y cuando uno busca a Dios y tiene ese encuentro con Dios, amén, es donde le damos el lugar al Espíritu Santo de Dios para que pueda fluir libremente en nuestras vidas y pueda traer una transformación completa. Una vez más lo repito, no te rindas, busca a Dios, que para Él no hay nada imposible. Él es el único que puede transformar tu lamento en baile. Él es el único que puede transformar tu noche en día. Él es el único que puede transformar tu amargura en gozo. Pero requiere un encuentro con Dios. Yo te animo en este día. Yo no sé a qué horas del día o de la noche tú estás mirando este video, pero si tú tienes el hambre de buscar de Dios, el hambre, la necesidad de una transformación. A veces uno llega al punto en nuestra vida que ya no sabemos qué hacer. Yo te puedo asegurar que un encuentro con Dios lo cambia todo. Te oro y insto y te animo y te exhorto a que busques de Dios. Un encuentro lo cambia todo. Para Dios no hay nada imposible. Padre, yo oro por esa persona que está detrás de esta pantalla, Señor, y te pido, Dios, que pongas ese hambre, ese sed de buscarte, Señor, y que busque tu rostro, Señor, porque podemos testificar que un encuentro contigo lo cambia todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Una vez más, no te rindas, busca a Dios. Lo único que necesitas es un encuentro con Dios y fe en su palabra. Amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Recibe un fuerte abrazo de el pastor Edgar Rivera y tu servidor. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.